Desde máquinas arcades hasta personajes con un lore bastante macabro, hoy veremos los secretos de Bite by Night o Mordida Nocturna en español, ya que este juego lo ha petado en estos últimos días. Actualmente 166.000 personas activas, así que comencemos. Y el primero de los secretos se encuentra justamente enfrente de nosotros, en la lobby. Este ascensor es un secreto, ya que se encuentra en otro de los juegos de FNAF. Más concretamente, si buscamos FNAF Sister Elevator, en este mismo juego del FNAF Sister Location encontramos este ascensor. La verdad que desde fuera se ve idéntico. Ahora, por dentro, bueno, desde dentro desde luego es bastante parecido, quitando alguna que otra cosa. Para mí es igual. Pero junto a este, dentro de la lobby tenemos otro secreto. Y es que si nos vamos a la zona de los arcades, vamos a encontrar un lugar lleno de máquinas arcade, que lo más gracioso es que todas funcionan. A cualquiera que le des, entrarás en un modo de juego de la serpiente. Típico modo de juego con un montón de años. Y no solo esa, sino que cualquiera te acercas a esta otra y más de lo mismo. Todas funcionan, todas tienen una máquina de arcade funcional. Aunque tengan nombres diferentes, como por ejemplo esta que se llama Sensory Quiz, Beret College, algo así, todas funcionan y todas te dejan jugar y conseguir millones y millones de puntos en el juego de la serpiente. Ahora, en el mapa de la pizzería también encontramos máquinas expendedoras, que en este caso no funcionan, pero tienen detalles ocultos que la gente no se ha dado cuenta. Como por ejemplo estas dos máquinas que encontramos por aquí. La primera, la de la derecha, en sombra, pone por aquí escapa, pero a la izquierda tenemos dos mensajes: sé libre, y otro: escapa de tu amo corporativo. Pero más adelante encontramos otro tipo de máquinas, las cuales las hemos visto en la lobby, solo que estas son bastante más llamativas y lo vais a ver justo en los lados. Tenemos comentarios como este de aquí, un comentario que parece de Discord, en el que vemos que sale Breadhood Lords, Bonk, y pone I'm going insane. Yo soy insano. Más adelante tenemos más de los mismos comentarios, pero aquí tenemos un montón más. Vuelve a escapar, en el que pone: ¿qué animatrónico ganaría en una pelea a puñetazos con un microondas? ¿Sabes el nombre de este gato? Una pizza cortada en 8 rebanadas tiene 7 restantes. ¿Quién se comió el trozo que falta y por qué no te diste cuenta? Todo eso pone ahí. Es un lore algo raro. Se repite el lore en algunos de los lugares, pero luego encontramos esto de aquí. Parece que es un tipo de número. A mí esto me da la sensación de que es algún tipo de minuto de algún vídeo o algo. Y como estos, hay más detalles en más máquinas, pero lo que sí que está claro es que estas máquinas arcades son súper importantes en Five Nights at Freddy. Realmente en Five Nights at Freddy 2 estos no eran minijuegos como tal, sino recuerdos del pasado. Esto también se vuelve súper claro en Five Nights at Freddy 3, donde este lore ya se vuelve oficial. Los minijuegos arcades son recuerdos atrapados dentro de la energía espiritual de los niños que han fallecido. En el mapa del almacén, moviéndonos por ahí, encontraremos zonas bastante curiosas, como por ejemplo esta zona de aquí, en la cual tenemos al parecer un tipo de celdas que están rotas, al lado también de partes de un robot, y en especial esta de aquí contiene un mensaje secreto. Y es que si lo vemos desde esta zona, encontramos un mensaje arañazos. Y lo que parece que dice, que está escrito del revés, es: en ese texto desde arriba abajo podemos ver diferentes cosas, las cuales están invertidas, pero básicamente pone: es una unidad de contención restringida, cuidado, peligro, anomalía de comportamiento bajo investigación. Y abajo además pone: envío a división de robótica del área. Pero es que lo que pone invertido, que son las mayúsculas, significa: pensaste que escaparía, haciéndonos una pregunta. Ahora, si activas la batería que está justamente al lado de esta zona, los títulos que antes estaban rojos y que ponían Refuse, ahora cambian y te ponen los nombres de todos y cada uno de los animatrónicos que están en el juego. Algunos que están por desvelar, pero una cosa que sí que pone es que están todos en estado perdido. En el mapa del bosque, yendo por la zona, encontramos una caravana bastante llamativa, y es que si nos acercamos a la puerta hay unas palabras escritas que dicen que toques la puerta para una sorpresa. La cosa es que tú, al hacer esto, no ocurre nada, por lo que da la sensación de que esta sorpresa se añadirá dentro de un futuro, en algún tipo de actualización, aunque se ve que alguien ha golpeado la puerta bastantes veces. Y en este mismo mapa encontramos un lugar donde en la mesa están puestos varios dibujos. Tenemos 3, en la izquierda tenemos a una niña y alrededor como unos niños pequeños llorando con los ojos negros. La foto del medio es la misma niña, pero en este caso con un amigo. El amigo parece un animatrónico en especial, por el cuerpo que tiene y la sonrisa. Y a la derecha, una familia feliz, donde se ve a papá, a la niña y a la madre. Ahora, dejando de espaldas la caravana, si seguimos recto encontraremos lo que parece, bueno, al lado del monstruo que es mi compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola. Encontramos este lugar, esta zona donde encontramos una puerta bastante tenebrosa justo al lado de una casa, pero lo chulo aquí y lo curioso es que si hacemos zoom
encontramos lo que parece ser una puerta en la que pone algo que no se le acaba de leer bien del todo. It's me. Haciendo zoom se ve un poquito más claro. Aquí claramente pone It's me. Ahora, lo de abajo yo no lo veo tan claro, no se ve demasiado bien, pero según Google Gemini, lo que aquí nos pone es literalmente soy yo, prisionero 011 o quizás prisoner 05, y abajo un texto pequeño en rojo, lo siento por estar aquí. En resumen, el mensaje completo parece decir B. Chambers, soy yo, el prisionero 011, lo siento por estar aquí. Es complicado saberlo, pero puede que sea una gran teoría. Este otro secreto lo encontramos en una habitación también del almacén, donde hay como un ordenador y un montón de pistas que tenemos por aquí. Ahora, si traducimos lo que pone en la pizarra, tenemos por la parte de la izquierda unidad 1, versión endo V, versión 2.3, fallos, tensión de la mandíbula alta, cavidad torácica suelta, la unidad vibra al estar inactiva, distorsión de audio, chips de voz deformados metálicos. Esto se refiere a la forma de hablar. El brazo derecho no se eleva completamente, se detiene a 70 grados. Abajo además tiene una lista de días los cuales ha completado todos los diagnósticos. El sábado y el domingo no los completaron. Unidad 2, fallos. Mecanismo de resorte bajo humedad, falta el bloqueo de pecho, fracturas por estrés en el chasis de la cadera, los motores de embrague se sobrecalientan, las luces indicadoras de bloqueo no son fiables. Y a la derecha, gerencia empleado, directivas del cumplimiento. Las unidades animatrónicas deben permanecer en estado operativo durante todas las horas de atención al público. Los apagados prolongados son una infracción, por lo que esto se podría decir explotación animatrónica. 2. Bajo ninguna circunstancia el personal debe obstruir la calibración de comportamiento del modo noche. 3. Las anomalías de reconocimiento de huéspedes deben documentarse como características intencionadas y no divulgarlas a clientes ni a terceros externos. Aquí se guardan todo para ellos. A ver, es obvio que no quieren asustar a la gente, pero aquí precio. El acceso a compartimentos restringido está limitado únicamente al personal de gerencia. Y luego a la derecha el gato está gordo, pero eso es mejor. Y justo a la izquierda también tenemos lo que parece ser televisiones advirtiéndonos de que hay una anomalía detectada. En la pizzería, si nos vamos directamente a la zona donde hacen el teatro, vamos a pasar por al lado de lo que es el monstruo, vamos a encontrar otra zona bastante llamativa, y es que en este lugar al parecer es donde tenían a los animatrónicos, básicamente porque encontramos un montón de ganchos de este estilo alrededor de toda esta zona, en la unidad 1, en la unidad 2. Ahora, ¿qué criaturas creéis que estaban encerradas o qué animatrónicos estaban aquí sujetos? Yo digo que los más peligrosos. Pero más adelante también encontramos otro tipo de celdas donde tenemos un texto que pone peligro, riesgo de aplastamiento, y es que esto al parecer es una plataforma que baja poco a poco y va aplastando lo que se encuentra ahí dentro. No sé quién haría esto, pero bueno, sí que sé que si nos capturan lo más probable es que nosotros acabaríamos aquí dentro y nos convertiríamos un poco en plastilina. Fíjate aquí que se ve directamente la placa abajo en el suelo. En otra de las salas de la pizzería también encontramos las típicas pizzas de Final Fantasy. Bastante lore. Además de todo esto también encontramos alarmas aquí justo al lado, en la que se puede ver que traducido pone que es la división de robots emergencia porque están en confinamiento, porque parece ser que algo ha escapado. Ahora, hablando de este personaje, parece un animatrónico. La cosa es que no es ni similar a personajes como este de aquí, el proyecto, el robot de Doppelganger. No tienen nada que ver. Este en especial oculta algo, porque si os dais cuenta y damos vueltas, se ve alrededor una persona real, de carne viva, bastante avanzada, porque aquí unos abdominales muy fuertes. Pero lo que no mucha gente sabe es que esta persona que está aquí oculta es el cofundador de la pizzería, William Afton, el chico morado. Lo que pasaba con esta persona es que usaba este traje para ganarse la confianza de los niños. Pero aquí un dato curioso es que había unas cosas llamadas spring locks, eran como unas piezas metálicas de este animatrónico que se retraen como muelles, que hace que quede hueco para que una persona entre dentro. Pero si los muelles fallan, todos los muelles se cierran de golpe. Y eso fue exactamente lo que le pasó a esta persona. Esta persona muere, pero su alma se queda atrapada dentro del traje. Por eso es que da la sensación de ver un cuerpo bastante podrido. Pero investigando en vídeos de YouTube he encontrado que en este mismo juego hay algunas animaciones donde podemos observar el cadáver y el esqueleto de lo que es este animatrónico por dentro. Fijaros aquí, podéis observarlo perfectamente, un esqueleto o demonio dentro de lo que es el animatrónico con unos dientes muy feos
feo, es una carne que está totalmente quemada, pegada dentro del animatrónico. Es una cosa bastante tenebrosa. Literalmente toda la piel se ve bastante mal. Creo que le hace falta un poco de crema. Pero ahora vais a ver otro misterio que pasa, que es el de la voz siendo enemigo. Y es que ahora mismo me estáis escuchando con la voz normal, pero si tú eres el enemigo y hablas... Fijaros en cómo se me está escuchando ahora. Yo no he tenido que utilizar nada. En el propio juego se añade una voz animatrónica. Además de que se ve cómo muevo la boca. da cosa. ¿O tú qué opinas?